Muy buenas, bienvenido a un nuevo video donde vamos a hablar sobre las potencias. Soy el profesor Fernando y en esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de potencias y las diferentes propiedades que éste posee. Partamos. Partamos con que, ¿qué es una potencia? Una potencia es una forma resumida de escribir una multiplicación. Veamos por ejemplo la siguiente multiplicación. 3 por 3 por 3 por 3. En este caso, en vez de escribir esta multiplicación que se repite cierto el mismo número, se escribe resumidamente 3 elevado a las veces que se repite, ¿cierto? En este caso se repite 4 veces, ¿ya? Este que está abajo, grande, se llama base, que es el número que se repite al momento de multiplicar. Y el de arriba se llama exponente, y es que indica cuántas veces se repite la base al multiplicarse. Por ejemplo, si tengo el 4 elevado a 3, eso quiere decir que va a ser 4 repetido, ¿verdad? 3 veces. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Multiplicamos estos dos primero, 4 por 4 es 16, después multiplicamos el siguiente, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. Esto daría 64. ¿Ya? También tenemos otros, por ejemplo, si tengo el 1 elevado a 4, ¿verdad? Va a ser 1 por 1 por 1 por 1. Esto dará siempre 1. Lo mismo que con el 0, ¿verdad? 0 elevado a 3 va a ser 0 por 0 por 0. Son números importantes, ¿verdad? A 0. Si tengo el 2 elevado a 5, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que repetirlo 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el concepto de potencia, una forma resumida de escribir una multiplicación, ¿verdad? 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 son 32. Importante, base, ¿verdad? Y exponente, las partes de la potencia. Continuemos viendo ahora unas cuantas propiedades importantes. ¿Ya? La primera propiedad importante es que cualquier número elevado a 1 siempre va a dar el mismo número. Por ejemplo, si tengo el 0 elevado a 1 me va a dar 0. Si tengo el 1 elevado a 1 me va a dar 1. El 2 elevado a 1 me da 2, ¿verdad? El 3 elevado a 1 me da 3. Si tengo un número negativo como el menos 3, ¿cierto? Elevado a 1 me va a dar el mismo número. Lo mismo una fracción, ¿cierto? Un decimal que diga elevado a 1 me da 0,5, ¿verdad? Y esa es la propiedad importante. Cualquier número que sea, ¿cierto? Elevado a 1 siempre da el mismo número. Otra propiedad importante es que cualquier número elevado a 0 siempre da 1, con excepción del 0. El 0 elevado a 0 ya no existe matemáticamente, tiene un problema. ¿Ya? Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a poder explicar esto con mayor detalle. ¿Ya? Pero cualquier número cualquiera, ¿cierto? Otro elevado a 0 va a dar siempre 1. Cualquiera sea este, da siempre 1. Independiente que sea un negativo, ¿cierto? Si lo elevo a 0 me va a dar siempre 1. O un decimal, ¿verdad? Si lo elevo a 0 también me da 1. Cualquiera sea este. Bien, vamos a partir ahora con las propiedades que van saliendo a medida que las vamos escribiendo. Multiplicación de potencias de igual base. Por ejemplo, si tengo el 5 elevado a 3 y lo multiplico por 5 elevado a 2, ¿verdad? Ahí tengo la misma base, el 5 se repite. Y el exponente es diferente, tengo un 3 y un 2. Si resuelvo esto, ¿verdad? Lo escribo expandido, de forma expandida, ¿cierto? 5 por 5 por 5, se repite 3 veces y se repite 2. Al juntar todo esto, al final queda un 5 repitiéndose, en este caso, 5 veces, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Si se fija, la base aquí se mantuvo, ¿verdad? Siempre la misma al momento de resolver. Y lo que pasa al final con los exponentes es que simplemente se suman. Si tienes 3 más 2 te da 5. Entonces la propiedad para multiplicación de potencias de igual base, o sea, el número grande es igual y el exponente, el pequeño, ¿cierto?, es diferente, es que la base siempre se va a mantener al momento que estamos multiplicando y el exponente y los exponentes se suman. ¿Ya? Veamos un ejercicio rápido y práctico. 4 elevado a 3, por ejemplo, multiplicado por 4 elevado a 2, ¿cierto? Aquí se mantiene la base, se suman los exponentes, va a dar 4 más 3 más 2, me da 5. Ya, uno un poquito más largo. 2 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. Ya, ahí tenemos 3 números, ¿verdad? Aquí tenemos el 5 más el 3 me da 8. Y acá como no tengo nada, recuerde que si no tiene nada tienes un 1, ¿verdad? Un 1 arriba, como lo vimos en la propiedad anterior. Entonces sería 5 más 3 que me dan 8 y más 1 me dan 9. El exponente es 9 y la base se mantiene. ¿Ve? Ponemos otro ejemplo más. El 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5 por 3 elevado a 0 por 3. ¿Ya? Vamos aquí, ¿cierto? Tengo 3, está elevado a 2, está elevado a 5, elevado a 0 y cuando no tiene nada se pone un 1, ¿verdad? 2 más 5 me da 7, más 1 me da 8.
¿verdad? Como la base es igual, se mantiene el 3. ¿Ya? Y esa es la gran multiplicación de potencias de igual base. Vamos a la siguiente propiedad, que es multiplicación de potencias de igual exponente, o sea, el número pequeño es igual. Si tengo 5 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Observe que este se repite 3 veces, ¿cierto? Y el 2 también se multiplica, ¿cierto? 3 veces, ¿cierto? 3 veces. ¿Ya? Recuerde que la multiplicación no tiene ningún orden en específico, usted lo puede multiplicar como usted quiere. ¿Ya? En este caso lo pusimos de forma intercalado para que se repite, fíjate, 5 por 2, 5 por 2, 5 por 2. Se repite 3 veces, ¿qué cosa? El 5 por 2. Usando la definición de potencia nos queda lo siguiente, ¿cierto? Se repite 3 veces lo mismo. Entonces al final 5 por 2 me da 10 y me queda todo esto elevado a 3. ¿Qué propiedad importante hay acá entonces? ¿Cierto? Si tengo una base, ¿cierto? Una base B, y están elevados a C, ¿cierto? Al multiplicar esto con el mismo exponente, el chiquitito es igual, se mantiene el exponente y las bases en este caso se estarían de multiplicar. ¿Ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Muy parecido a este. Tendremos 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Si te fijas, el exponente se mantiene, ¿verdad? ¿Te acuerdas la propiedad? Y las bases, como son diferentes, ¿verdad? El exponente igual, las bases se multiplican. ¿Ya? 2 por 5 me da 10 y 10 por 3 me da 30. Quedaría 30 elevado a 3. Una forma de resolverlo. Veamos otro ejemplo más acá. Tengo el 2 elevado a 5 por 3 elevado a 2 por 5 elevado... No, este no. Diferente, ¿verdad? A 5 y a 5. ¿Cierto? Lo mismo, mantenemos el exponente y las bases se multiplican. 2 por 3 por 5. 2 por 3 me da 6, 6 por 5, 30 también, elevado a 5. Coincidencia. Seguimos avanzando. Veamos otro ejemplo más. Ahora tenemos la división de potencias de igual base. ¿Ya? Ahora estamos dividiendo, ¿cierto? Potencias que tienen igual base. Y base acá y base ahí. ¿Cierto? Recuerda que las divisiones, ¿sí? Esto es lo mismo que una fracción. ¿Ya? 2 elevado a 8 partido en 2 elevado a 3. ¿Sí? 2 elevado a 8 quiere decir que es 2 por 2 por 2, ¿cierto? 8 veces, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya multiplicamos. Y la de abajo quedaría solamente en 1, 2 y 3. Al momento de aquí de multiplicar, ¿cierto? Recuerda que en las fracciones usted puede simplificar. Podemos dividir por 2 acá, dividir por 2 acá, dividir por 2 acá, ¿cierto? Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces repetido el 2. Y abajo me quedaría, ¿cierto? Que es 1, ¿cierto? Me queda 1. Quedaría 2 elevado a 5. Si usted observa bien los exponentes, al momento de hacer las divisiones, lo que hace es restar los exponentes. ¿Ya? Entonces esa va a ser la propiedad que tenemos acá. Si tenemos una base, ¿cierto? Igual a la otra, por exponentes diferentes, ¿ya? Aquí exponentes diferentes, aquí vamos a poner una n, ¿ya? Estos se tienen que restar en este caso, ¿sí? Ejemplo sencillo, 5 elevado a 4 dividido en 5 elevado a 3, ¿cierto? Como vimos en la propiedad anterior, se restan los exponentes ya que tienen igual base y me quedaría en 1. 5 elevado a 1, recuerde que es simplemente 5. ¿Ya? Propiedad importante. Seguimos, división de potencias de igual exponente. ¿Ya? Esta vez tienen igual exponente. Tengo la división, por ejemplo, 10 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. ¿Sí? Entonces lo mismo acá, ¿cierto? Va a ser muy parecido al anterior. Ya, chicos, en este caso va a ser 10, ¿cierto? Lo repito, 5 veces, ¿cierto? Tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora recordemos bien que para estas fracciones, ¿ya? Recuerda que usted las puede separar, ya que la multiplicación de fracciones es hacia el lado, ¿ya? Entonces esto es una fracción, esto es otra, esto es otra, esta es otra fracción y esto es otra fracción. Al final usted tiene aquí 5 fracciones, ¿verdad? Que son 10 partido en 2. Y se repiten, se multiplican, ¿cierto? Queda así, de esta forma. Es por eso que la división, ¿cierto? De fracciones, o sea, de potencias de distinta base e igual exponente, simplemente se dividen las bases. 10 dividido
en 2 me da 5 elevado a 5. ¿Ya? Así que simple, usted tiene una A, una cuestión B, ¿cierto? Y están todos elevados a M, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer acá? Que es lo mismo que queden, que se dividan las bases, ¿verdad? Y se mantenga el exponente. Veamos un ejemplo. Tengo el 20 elevado a 3 y lo voy a dividir en 4 elevado a 3. En este caso, ¿verdad? Como vimos anteriormente, las bases se dividen y se mantiene el exponente. Ya, en este caso 20 partido en 4 me da 5 elevado a 3. Ya, otro ejemplo. 114 elevado a 2 dividido en 12 elevado a 2, ¿verdad? Entonces dividimos las bases, ¿cierto? 114 dividido en 12 elevado a 2. 114 dividido en 12 me da justamente 12. ¿Ya? Y queda, el exponente se mantiene. Ya, propiedad importante. Seguimos la siguiente propiedad, potencia de una potencia. Imagínense, tengo 2 elevado a 3 y a la vez lo elevo a 2. ¿Cierto? Es una potencia de una potencia. Si se fija, tengo 2 elevado a 3. Tengo que repetirlo dos veces. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3, porque está elevado a 2, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hago? Tengo igual base, puedo mantener la base, ¿cierto? Y sumar los exponentes, que me darían 3 más 3, 6. Si se fija, este 6 concuerda con la multiplicación de estos dos de acá. Entonces cada vez que tengamos la potencia y una potencia, pongamos acá con letras, ¿cierto? Elevado a algo y elevado a algo más, lo que simplemente vamos a hacer va a ser mantener la base y multiplicar los exponentes. ¿Ya? Veamos un ejemplo sencillo, 5 elevado a 3 elevado a 4, ¿cierto? Va a ser 5, multiplicamos los exponentes, 3 por 4, 12. Eso es todo. Ahora bien, podemos tener otro ejercicio más, un poco más complicado. 5 elevado a 2, ¿cierto? Después elevado a 3, después elevado a 0. ¿Qué pasa con cualquier cosa elevado a 0? ¿Cuánto era? Siempre daba 1. Ya, recuerde que esa es la segunda propiedad. Entonces aquí 2 por 3 por 0, ¿cierto? Cualquier número por 0 me da 0. Queda 5 elevado a 0 y eso es 1 siempre. Recuerda que siempre es 1. Veamos un ejemplo más. 2 elevado a 2 y después elevado a 3, ¿cierto? Como es potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 3 me da 6. Ya, resumen antes de terminar. Tenemos que la primera propiedad que habíamos visto era que cualquier número elevado a 1 siempre te queda el mismo número tal cual. Cualquier número también elevado a 0 me daba siempre 1. Si tenía potencia, ¿cierto?, de igual base y exponentes diferentes, al multiplicarlo lo que hacía era sumar sus exponentes. ¿Ya? Tenía que sumar sus exponentes, ¿cierto? Siguiente, lo que hicimos fue una que tuviese igual exponente y distinta base, ¿cierto? Teníamos las bases aquí y acá arriba eran iguales. Entonces lo que hacíamos acá era multiplicar las bases y manteníamos el mismo exponente. Por otro lado, también vimos las divisiones. Cuando teníamos una división con igual base y distinto exponente, era muy parecida a esta de aquí, ¿cierto? Solo que se mantenía la base, ¿cierto? Y arriba se restaban los exponentes. Otro caso que vimos fue cuando teníamos distinta base e igual exponente, ¿cierto? En este caso nosotros operábamos las bases, ¿cierto? Y manteníamos el exponente. Por último vimos, ¿cierto?, lo que era una potencia de una potencia, ¿cierto? Una potencia y sobre esto hay otra potencia más. En este caso lo que hacíamos era simplemente multiplicar los exponentes, ¿ya? M por N. Esto ha sido un resumen, chicos, de todas las propiedades que se vieron en el video. Espero que les haya servido y que les sirva para su estudio. Chao.